Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme. El próximo 25 de mayo todos y todas nosotras tenemos una cita muy importante, porque es el momento de cambiar esta Europa en la que vivimos, porque es el momento de decir no a las políticas neoliberales del bipartidismo y de la troika. Ese entelequia formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que no ha sido elegida democráticamente por todos los ciudadanos y que por lo tanto no puede ser controlada democráticamente. Es el momento de decir sí a la alternativa que supone Izquierda Unida, la izquierda plural, y es el momento de decir que sí a poner la economía al servicio de los ciudadanos y de crear una Europa democrática y social. El bipartidismo, tenemos que tenerlo claro, es el causante de la grave crisis que padecemos actualmente, porque mediante sus políticas neoliberales que ya desde Maastricht han ido imperando y construyendo esta Europa que conocemos actualmente. Y como tenemos que tener memoria, hay que recordar que Izquierda Unida fue el único partido que se postuló en contra del Tratado de Maastricht y que por desgracia nos ha llevado a la situación que conocemos ahora. Un modelo europeo que se basa en la corrupción, una corrupción sistemática que condiciona su manera de proceder y que no espera la participación democrática. El bipartidismo se presenta a las próximas elecciones con un programa oculto. Si nos metemos en la página web del Partido Socialista, no tiene un programa, tiene una serie de recomendaciones, y el Partido Popular igual, no contrae un contrato con los ciudadanos como si hacemos nosotros con nuestro programa, que es nuestro contrato que contraemos con las personas que nos votan. Además, decimos que se presentan con un programa oculto porque votan el 73% de las veces lo mismo. Dicen que lo son diferentes, pero en el fondo hacen lo mismo, y el 73% de las veces votan lo mismo, y el 66% en cuestiones económicas. Además, ellos mismos lo admiten. Hemos tenido que estar viendo hace unos días cómo hablaban de un posible gobierno de coalición, un pacto PP-PSOE. Nosotros lo que decimos desde aquí es que monta tanto monta Cañete como Valenciano, es que son lo mismo. Es que sus políticas de recorte nos llevan a la situación a la que estamos ahora. Porque aunque en Europa voten lo mismo, aquí en España hacen igual. Entre los dos pactaron el artículo 135 de la Constitución. Ese artículo que le da prioridad al pago de los déficits frente al pago de las pensiones, frente al pago de la sanidad. Ese artículo que pone por encima la deuda pública frente al resto de las cuestiones. Una deuda pública que es ilegítima, la mayoría de ella. Tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué es ilegítima? Es una deuda ilegítima y odiosa porque ha sido contraída en contra de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y es más, es una deuda ilegítima porque se ha contraído a través de un mecanismo en el cual el Banco Central Europeo, recordemos que forma parte de la Troika y no ha sido elegido democráticamente, le cede el dinero al 1% a bancos privados en vez de cedérselo directamente a los países. Y esos bancos privados se los ceden a los países al 7%. ¿Dónde está el negocio? ¿Hay negocio o no hay negocio? Están negociando con nuestra sanidad, con nuestra educación, nos están robando. Es realmente una deuda ilegítima y tenemos que decirlo claro, tenemos que hacer una auditoría de la deuda y decir que aquella deuda que no sea legítima no se va a pagar. Y esto no es un concepto que Izquierda Unida se saca de la manga ahora porque somos unos trasnochados, ni muchísimo menos. Esto es un concepto que está en el derecho internacional desde hace años y que ya se hizo con Alemania cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se le condonó la deuda. ¿Y a quién le debía el dinero a Alemania en aquella época? A Grecia. Y ahora al revés. Quiere Alemania estrangular a Grecia y no hace lo que corresponde. Pero es que también se le condonó la deuda a Argentina, se le condonó la deuda a Ecuador y no se ha acabado el mundo. Si no debemos, no pagamos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Además, en Europa votan también tratados que condicionan nuestra vida diaria. Cuando la gente habla de desafección política en la europea, hay que decirle que la mayoría de las decisiones que se toman y que afectan a nuestro día a día vienen marcadas por Europa. Y eso es así. Hace bien poco, está pasando así como de tapadillo, quieren aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Un tratado al cual Izquierda Unida llevó al Congreso de los Diputados una moción para que se postularan en contra de ese tratado y se exigiera la necesidad de someter a referéndum si los ciudadanos y ciudadanas de este país querían que ese tratado fuera de aplicación en España. Tanto Partido Popular como Partido Socialista se negaron. Ese tratado va más allá de la simple liberación de aranceles económicos, va más allá, va a condicionar nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a suponer la aplicación de las condiciones de producción y las condiciones laborales de Estados Unidos aquí. Con la reforma laboral que tenemos ahora, una reforma laboral totalmente injusta, si nos quedáramos así, si nos aplicaran ese tratado de libre comercio, daríamos gracias de tener esta que tenemos ahora. Por eso nos tenemos que negar en rotundo a ese tratado de libre comercio, un tratado que además supone la incorporación de productos estadounidenses a nuestra economía que no tienen el control fitosanitario ni el control etiquetado que tienen los productos nuestros. Los estadounidenses no saben lo que comen y nosotros queremos saber lo que comemos. Además, ¿cómo vamos a poder competir la agricultura española con la agricultura estadounidense de grandes superficies, de grandes extensiones del terreno? No va a ser posible, va a acabar con nuestro sector agrícola. Por eso, el 25 de mayo tenemos que tener muy claro quién está a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y quién está en contra, para saber a quién tenemos que votar. Además, ese bipartidismo concurre a las elecciones con unos candidatos a la Comisión Europea. El partido de la derecha presenta a un luxemburgués, un señor que, como todos sabéis, forma parte de un país donde Luxemburgo es un paraíso fiscal y que está a favor de los paraísos fiscales y de la evasión fiscal. Un señor que está a favor de la construcción de una gran infraestructura en el aeropuerto de Luxemburgo a la cual puedan destinarse, ir directamente el dinero, obras de arte, sin ni siquiera pasar por caja, sin ni siquiera pagar impuestos. Estamos hablando de un señor que está a favor del fraude. Luego, por otro lado, los socialdemócratas nos presentan a Martin Schulz, un señor que cogobierna con Merkel, que en enero le daba la enhorabuena a Rajoy por sus políticas de recorte. Fijaros el juego. Si gana la derecha, gana Merkel. Y si gana la socialdemocracia, gana Merkel. Pues tenemos que decir que no. Nuestro candidato es Alexis Tsipras, un griego, el presidente de Syriza, un partido que sí ha sido capaz de romper el bipartidismo en Grecia y que es la esperanza que todos nosotros tenemos que tener con este sistema que nos quieren imponer. Porque sí es posible, sí es posible. En este modelo de Europa en el que vivimos, tenemos que hablar del cambio de modelo productivo. Este modelo productivo en el cual vivimos no crea empleo. Todos los murcianos y murcianas lo sabemos. Un modelo productivo en el cual a España se le ha relegado a ser un sector servicios y la economía del ladrillo, que es principalmente la causante de la situación en la que estamos ahora. Un modelo productivo que no es capaz de crear empleo. Nos dicen que no se puede crear empleo porque no hay dinero. Y eso es una mentira. Hay que decirlo a bocas llenas. Que sí hay dinero, que hay dinero para lo que ellos quieren. Que sí hay dinero porque hay dinero en paraísos fiscales, porque hay dinero en evasión fiscal, porque hay dinero en el fraude, porque hay que poner un impuesto a las transacciones financieras, porque no puede ser que el capital se mueva en esta Unión Europea como si no existiera. Tiene que pagar un impuesto, porque no puede ser que las rentas del capital, que la economía la sustenten las rentas del trabajo y las rentas del capital no estén contribuyendo a eso. Porque nos dicen que no hay dinero, pero luego para los rescates bancarios sí que hay dinero. Hay dinero para lo que ellos quieren. Necesitamos un modelo productivo que sea sostenible, que no apueste por el ladrillo, que crea en la ordenación del territorio, establecer una directiva de ordenación territorial para que no ocurra nunca más los macroproyectos que hemos sufrido nosotros, que hemos hipotecado parte de nuestro territorio en infraestructuras faraónicas que no sirven y que en el fondo nos dejan una deuda, la mayoría de ellas. Ahí tenemos el aeropuerto de Corbera, 182 millones de euros, que la VAR, por ahora, lo tenemos que estar pagando todos los murcianos y las murcianas. Un modelo que no se base en la corrupción
y que proteja el litoral. También necesitamos y queremos, a mí me gusta más la expresión querer, porque necesitar es como pedir, queremos, exigimos y nos empoderamos porque queremos un sistema de transporte con una gestión pública, que apueste por el ferrocarril convencional, por la bicicleta, por el carácter público de los puertos. También necesitamos un sector público de la energía. Tenemos que empezar a volver a hablar de renacionalizar el sector energético y los sectores estratégicos. Que no puede ser que nuestra factura de la luz al final las decidan grandes empresas y lobbies financieros. No puede ser, y hay que decirlo, que hay que renacionalizar el sector energético, que tenemos que hacer gestión pública de precios y que si no tenemos una gestión pública del sector energético no seremos nunca capaces de establecer mecanismos para apostar por las renovables. Y si no tenemos un sistema público de gestión de la energía nos meterán el fracking porque aunque no queramos. Ese sistema tan contaminante que ya hay sentencias del Tribunal Europeo que demuestran su implicación en problemas para la salud y para el medio ambiente. Necesitamos nacionalizar la energía porque necesitamos hablar de eficiencia energética. Y a las empresas productoras de energía no les interesa hablar de eficiencia energética porque cuanto más consumimos, más dinero. Y es pasar por caja una y otra vez. Y necesitamos hablar de energía porque no es posible que tengamos en este país una ley de impuesto al sol. No es posible que el 26 de diciembre de 2013 el Partido Popular nos aprobara una ley en la cual ponía como condición necesaria que todas aquellas personas que tuvieran una pequeña instalación solar en casa tenían que pagar un impuesto a Iberdrola, porque consideraba Iberdrola que le estábamos robando. Pues si la que nos roba es ella. Y si no declarábamos esa instalación, podríamos incurrir en una falta grave penada entre 6 y 60 millones de euros. 60 millones de euros a mí, pues si no tengo ni 100.000, si no tengo ni 1.000. Es disparatado. Es una detrás de otra. Por eso tenemos que revertir esta situación. Necesitamos una gestión pública del agua, garantizar el agua como derecho humano. Y necesitamos conservar nuestra biodiversidad, ese patrimonio genético que es el patrimonio del futuro. Necesitamos garantizar que la biodiversidad sea un bien de la humanidad. Incorporar ese concepto a la ordenación territorial, algo que aquí en Murcia no se ha hecho. Algo que no ha prevalecido nada en nuestros planes urbanísticos y que cuando ha habido que hacer una modificación de la ley del suelo para elaborar un macroproyecto urbanístico no se ha tenido en cuenta la biodiversidad de la zona, porque no nos engañen, Murcia es una de las zonas más biodiversas de Europa. Por nuestro clima, este clima tan seco que no le gusta a nadie, hace que Murcia sea una de las zonas más biodiversas de Europa. Y en cuanto a alimentación, tenemos también que hablar de la política agraria comunitaria. Tenemos que hablar de que queremos otra política agraria comunitaria. Que esta política agraria comunitaria a los ciudadanos y ciudadanas no nos vale. Que tenemos que empezar a hablar de una política agraria comunitaria donde el dinero y las subvenciones estén diseñadas por la producción, no por la hectárea. Para que no sea la duquesa de Alba la persona en este país que más dinero recibe de la Unión Europea en política agraria comunitaria. Porque no es de recibo, porque tiene que haber un sistema para que las ayudas vayan a aquellas personas que trabajan la tierra. Y tiene que haber un sistema de ayudas para aquellas personas que pierden sus cosechas como consecuencia de las catástrofes, que aquí en Murcia pasa muy frecuentemente. Tenemos que tenerlo claro y exigirlo. Y esta actual política agraria comunitaria que se nos ha impuesto de 2014 a 2020 ha sido votada a favor tanto por Partido Popular como por Partido Socialista. Tenemos que tener muy claro que son el bipartidismo. No son lo mismo, pero hacen y votan lo mismo. Además de que tenemos que apostar porque nos declaremos zona libre de transgénicos. Actualmente Murcia está siendo un laboratorio de transgénicos. Tenemos varias plantas por la zona de Mazarrón de transgénicos. Tenemos que decir que no queremos organismos modificados genéticamente, que no pueden jugar con nuestra salud y que además nos venden un bolo, que nos dicen que eso va a suponer una mejora para la soberanía alimentaria y es mentira, porque los organismos modificados genéticamente hacen que las semillas no sean productivas al año siguiente, con lo cual tienes que volver a pasar por caja. Es un negocio tras negocio, tras negocio, tras negocio. Y no estamos a favor de eso. El próximo 25 de mayo, las mujeres debemos de ir a votar, siendo conscientes de nuestra condición de mujer. Porque hay que decirle al bipartidismo
y a la troika que no estamos dispuestas a que la pobreza tenga rostro de mujer. No estamos dispuestas. Que no queremos asumir los trabajos derivados de los recortes sociales y de los recortes en dependencia. Y que no estamos dispuestas a perpetuar un sistema de roles machistas. No estamos dispuestas a que el 50% de la población nos diga al otro 50% cómo tenemos que vivir y nos niegue la capacidad emancipatoria. El capitalismo se construye sobre la división del trabajo, tenemos que tenerlo muy claro. Y por eso nos quieren en casa, entre frogones. Y por eso tenemos que aguantar que el Partido Popular quiera mandar a esas jóvenes que se quedan embarazadas a sus casas para ahorrarles la vergüenza de ser mujer. Pues hay que decirle que no, que lo vergonzoso y vergonzante son ellos. Que lo vergonzoso es que salga un obispo por la tele diciendo que a las mujeres hay que negarles el derecho al voto porque últimamente piensan demasiado por su cuenta. Y que hay que decirle que lo vergonzoso es que un cura en una comunión diga que antes los hombres solo pegaban a sus mujeres pero no las mataban porque es que antes había más moral cristiana. Eso es lo vergonzoso y vergonzante. Por eso nos imponen una ley del aborto que ataca frontalmente a nuestros derechos como mujeres y nos impone la maternidad forzosa, pone en riesgo nuestra salud y al final viene a condenarnos otra vez a el viaje a Londres a aquellas que puedan. Porque tenemos que decir una y otra vez y bien claro que nosotras parimos y que nosotras decidimos. Y el próximo 25 de mayo, los jóvenes y las jóvenes de esta región también tenemos una cita importante, porque las políticas neoliberales del bipartidismo y la troika nos han convertido en la generación del paro, la precariedad y el exilio. El paro porque el 57% de los jóvenes, no tiene trabajo. La precariedad porque el que lo tiene es un trabajo precario, que han vuelto a aparecer contratos que rozan el umbral de la pobreza. Hablamos de pobres con contrato. ¿Qué joven cobrando 400 euros tiene capacidad emancipatoria para tener un proyecto de futuro? Claro, ninguno. Ninguno. Por eso estamos abocados al exilio. La generación más preparada de la historia no se va de España porque tenga un espíritu aventurero, se va porque nos echan. Por eso el 25 de mayo tenemos que ir a votar para transformar Europa, que se ha convertido en una institución que no piensa en los jóvenes. Tenemos que ir a votar para convertir Europa en un organismo que realmente piense en los jóvenes. Para exigir a Europa que establezca políticas concretas de juventud para crear empleo. Por eso el 25 de mayo tenemos que votar Izquierda Unida, porque es la única formación capaz de romper con este bipartidismo. Porque es la única formación que rompe con el bipartidismo y tiene representación y eco en el resto de los países europeos, porque no nos sirve estar aislados. Tenemos que ir a Europa formando parte de una coalición de izquierdas mayor, que sea capaz de transformar Europa todos juntos. No nos sirve de nada mandar diputados a estar solos a Europa. Por eso estamos en la coalición del Partido de la Izquierda Europea con Alexis Tsipras a la cabeza. Por eso tenemos que ir a votar el 25 de mayo. Y porque Izquierda Unida concurre a las elecciones europeas con un proyecto y una narrativa de modelo de Europa. Hablamos de proyecto constituyente, de hablar de crear una Europa diferente a la que tenemos ahora, en la cual los ciudadanos podamos votar por tratados, los tratados que se nos van a imponer, donde el Parlamento Europeo sea un verdadero Parlamento Europeo y donde la troika por fin desaparezca, para devolverle el poder a la gente, porque en el fondo es quien siempre lo ha tenido. La gente con su voto pone y quita gobierno. Y lo que pasa es que hacen que se nos olvide, para que no participemos, porque al bipartidismo le interesa que no participemos. Izquierda Unida, además, cuenta con una candidatura ilusionante y distinta, porque es que tenemos otra manera de hacer las cosas. No manda a Europa elefantes de la política a jubilarse, sino que creemos en la juventud, en la creación de tejido social y en otra manera de hacer las cosas, porque no nos engañen, no existe una clase política, existen políticos de distintas clases. Existen políticos que defienden unos intereses y políticos que defienden otros. Tenemos que tener muy claro cuáles son los que defienden nuestros intereses para ser a esos a los que votemos y no a otros. Porque si no va a pasar como el del cuento, que vamos a poner al lobo a cuidar de nuestras gallinas. El próximo 25 de mayo tenemos que llamar a la participación, porque el bipartidismo gana cuando no se participa. La abstención no es una solución. El voto nulo no es una solución y el voto blanco tampoco es una solución. Y todo y cada uno de nosotros tenemos que convertirnos, a salir de aquí, en altavoces del cambio.
porque los medios de comunicación no lo van a hacer, porque nos dejan menos de 100 segundos en toda la campaña electoral en la televisión pública, que no eran las privadas. Pero eso ya lo sabíamos, no hay que rasgarse las vestiduras por eso, que no pasa nada, eso ya lo sabíamos. ¿O es que acaso Alexis Tsipras consiguió el cambio gracias a los medios de comunicación? Ni muchísimo menos. Se estableció una campaña mediática, tanto en Grecia como en Europa, para decir que ellos lo que querían era salirse del euro y salirse de Europa, cuando no era cierto. Tenemos que convertirnos en altavoces del cambio y crear tejido social, porque empieza en nosotros. Por eso el 25 de mayo tenemos que votar a lo que es la real alternativa al partidismo. Tenemos que votar a Izquierda Unida, porque tenemos que devolverle el poder a la gente. Muchas gracias.